Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a hacer estas clásicas notas macro donde tratamos de entender un poquito qué es lo que pasa en la economía del mundo, en la economía de Argentina. En este caso, entrando en octubre y viniendo las elecciones por delante, una serie de escenarios que en el sector de la cadena agroindustrial y del campo son esenciales, que saber, bueno, ¿qué me va a pasar de acá adelante? ¿Puede haber ajustes, no ajustes, etcétera? Bueno, nada mejor que hacerlo charlando acá, así, de café, con José Luis Espert. José Luis, bueno, un gusto que vengas Placer, acá. ¿Cómo estás? Primera pregunta, y yo hace un rato lo charlábamos antes de hacer esto, ¿no? Que era, si bien a los economistas uno le pide que tenga la bola de cristal, hay una realidad. Cuando uno se imagina hacia adelante, dice, a ver, este país hasta las elecciones de 2015, con una economía con inflación creciente, gasto público creciente, un dólar totalmente atado, etcétera, a nivel de campo, vos decís, bueno, esto resiste esta campaña, no sé si la campaña que viene. ¿Cómo lo ves así en términos generales? Bueno, en términos generales yo creo que el escenario más probable es que el gobierno cumpla con su intento de no hacer un ajuste, como dice la presidenta. Que en realidad hay que ponerlo claro, no es que nadie ajuste, acá el sector privado está haciendo un ajuste, te diría, considerable. A la gente le cuesta llegar a fin de mes, preguntá en el agro si el agro no está haciendo ajuste, con el aumento de los costos en dólares que ha habido. En las empresas hay alguna destrucción de empleo y en la que no lo hay suspensión de horas trabajadas. O sea, ajuste hay. Cuando la presidenta dice no vamos a ajustar, en realidad lo que ella dice es no nos vamos a enemistar con los clientes del gasto público. Pero ajuste el sector privado sin duda cabe. Es más, cada vez que uno escucha a la presidenta decir que acá no va a haber ajuste, uno debería tener claro, ¡zas! El sector privado... Me está diciendo la presidenta, seguro que tiene que ajustar porque ellos no van a hacer un ajuste desde la política. Sí, yo diría, el intento del gobierno va a tratar de seguir sin hacer un ajuste del lado de la política. ¿Esto qué significa? Varias cosas. Uno, que el sector privado va a tener que seguir ajustando. El sector privado la va a seguir pasando de regular a mal como la está pasando hoy ya. Cuando la presidenta del sector privado la vea decir que no va a ajustar, el sector privado tiene que tener claro que la va a seguir pasando mal. La segunda cosa que implica, cuando la presidenta dice que no va a ajustar, es que se va a seguir comiendo las reservas del Banco Central como se las está comiendo. Lo cual significa una apuesta de alto riesgo, porque la presidenta debería saber que cuando dice eso, en principio las reservas, si no se terminan, van a llegar exhaustas al 2015, cuando haya elecciones. Y cuando uno pone un plazo fijo a algo tan delicado como la reserva del Banco Central en un país con un pasado tan volátil como Argentina, uno está tentando la suerte, te diría. Así que esa es una apuesta altamente riesgosa. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta es que cuando la presidenta dice que no ajustará, es que la tasa de inflación va a seguir siendo muy alta. El cambio que ha habido en el 2013 respecto de la década previa es que el gobierno ha comenzado a devaluar a la velocidad de la inflación. Ese es el gran cambio, si vos me decís que hubo a partir de 2013 respecto de años anteriores. El gran cambio es ese. Acá hubo un quiebre en la política devaluatoria del gobierno y yo creo que en ese sentido eso es un escenario mucho menos malo que si el gobierno siguiera o devaluando como estuvo devaluando 2009-2010 a un tercio la tasa de inflación, o directamente la ridiculez de congelar el dólar, como el presupuesto 2014, a los valores de diciembre. Entonces, en redondo te diría, creo que el gobierno va a tratar de no ajustar. El no ajustar del gobierno es en realidad, yo no ajusto el gasto público, ajuste el sector privado. Esa es una apuesta altamente riesgosa con el nivel de reservas, no sabes nunca cuándo el mercado se te da vuelta. Y la tercera cosa es que la inflación va a seguir siendo alta. La cuarta, que compensa un poquito la malaria que este escenario tiende a traer, es que el gobierno ya está devaluando la velocidad de inflación. Si uno analiza un poco el tipo de cambio, ¿no? Y quería anclarme un poquito en este tema. Porque si bien es cierto que, como decís vos, hay una devaluación, hay momentos en que parece que anualizado es más, de repente parece que en septiembre fue un poquito anualizado es más todavía. Se aceleró, se acelera, etc. Yo lo veo porque el sector, por ejemplo, de la carne, que no ha podido exportar, hay un momento en que se da cuenta que de repente esa devaluación le mejora el tipo de cambio, menor la retención, etcétera. En algunos otros casos, con alguna economía regional, que exporta un vino o algo por el estilo, ve que le mejora, al mes siguiente por ahí le cambia, ¿no? Porque esa tasa de devaluación de repente va menor que la inflación. Entonces, la pregunta tiene que ver con esto.
Vamos a imaginar que alguna de las medidas más o menos sanas fuera tratar de hacer que hubiera, yo no sé si técnicamente desdoblamiento cambiario o qué, ¿no? Pero algo muy parecido a lo que tenía Néstor Kirchner en su momento, que era, viste, que cualquier ser humano vaya, va a un Banelco, saca plata, saca dólares, vuelve, etcétera, etcétera. Es decir, si el dólar vale el equilibrio entre la moneda tuya y la moneda extranjera, no debería haber problema ni deberíamos vaciar las arcas. ¿Es más o menos así o es muy peligroso hacer algo de eso? A ver, desarmar el cepo, que es lo que vos decís. A ver, el cepo rompió la convertibilidad que había entre dólar y peso, no Claro. la convertibilidad de los 90, la convertibilidad en el sentido de que vos libremente convertías pesos a dólares Claro, y la dólares a pesos. ciudadanía decía cuánto valía, simplemente. O sea. Eso yo te diría, la ruptura de eso ha generado una desconfianza enorme, aunque el gobierno no lo entienda, pero ha generado una desconfianza enorme. Por eso las reservas se están derrumbando después del cepo, porque la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que con cepo tuviste una caída de reservas mucho mayor que antes del cepo? Claro. Porque el cepo rompió la confianza y la fuga de capitales se exacerbó. Que toma otra forma ahora la fuga de capitales porque la gente no puede ahorrar en dólares porque el gobierno se lo prohibió, toma la forma de turismo, adelantamiento de alguna importación, atraso de alguna exportación, etcétera. Pero yo te diría, hoy desarmar el cepo al valor del dólar de 5,80 implicaría una pérdida de reservas peligrosa para el Banco Central. Para que vos puedas desarmar el cepo sin una pérdida necesaria de reservas, tendrías que poner el valor del dólar oficial, libre, el nuevo valor libre del dólar, mucho más cerca del paralelo del que hoy tenés, digamos, en dólar oficial. Así que Pero cerca suponete del que 9. vos lo dejaras Y flotar. ahí decís, ok, a este valor nuevo de 9 pesos o 10 pesos el dólar oficial, todo el mundo vuelve a tener libertad para comprar dólares. Restablecer la libertad. Posiblemente, ¿no te ocurriría que el dólar pudiera llegar a bajar incluso? O sea, una vez que durante 2 o 3 meses eso ocurriera libremente. Yo te diría, para que el dólar baje, si vos das libertad para transar, asumiendo que no lo pones fijo, ¿no? Vamos a decir, no, mira, libero el dólar. Se acabaron las restricciones y además libero el dólar. Para que no tengas un salto del dólar innecesario, si vos lo liberaras, deberías lanzar un plan antiinflacionario muy duro. Claro. Yo te diría, lo ideal sería, hoy el deber ser, la sugerencia más sana de política económica sería desarmar el cepo. Para no tener una pérdida innecesaria de reservas habría que poner el dólar mucho más cerca del dólar libre y luego lanzar un plan antiinflacionario para que la inflación no te escale. Y si vos querés liberar el cepo sin poner un tipo de cambio fijo, también necesitas un plan antiinflacionario para que no te salte el valor del dólar, digamos, demasiado. Pues hace un rato mencionabas el tema inflación, ¿no? O sea, no hay duda que esto de la distorsión de precios relativo, o incluso, por ejemplo, el tema tarifario, ¿no? Que alguien te diga, mira, yo sábado y domingo, la realidad no encontraba quien me vendiera un ticket en el ferrocarril, voy, me subo, o sea, un tren que vale 1,10 pesos, que algunos expertos dicen que debería valer 5, un bondi que vale 1,60 pesos, acá en la capital, en Córdoba vale más caro, en Rosario vale más caro, pero digamos acá vale unos 60, 2,50, 3, de repente la distancia, pero que debería valer 5 o 6 pesos, el subte, etcétera, etcétera, ¿no? Ese descalce que hay entre los precios y todo, que después termina con, digamos, equilibrándose vía subsidios. Sí. Desentramar toda esa maraña debe ser complicado, ¿no? Porque si uno desentramara esa maraña, Sí, claro, tenía no. un montón de gasto público que te bajaría, Obviamente. menor emisión, y ahí vas un poco todo esto, ¿no? Mirá, el gasto público hoy son 1.200.000 pesos, 200.000 millones de pesos, o sea, es 1,2 multiplicado por 12 ceros, o sea, 1.200.000 millones. Los subsidios, comparado con el total del gasto, es nada. Los subsidios son 150.000 millones de pesos sobre 1,2 Un 12%, millones, un más o 12%, menos. de los cuales los subsidios económicos que estábamos hablando son 100.000 solamente. Hay 50.000 que son subsidios de tipo social, dentro Claro. del cual está el plan Igual, jefe y claro, jefe. O sea, ese. No es una 100.000 cosa que cambie la aguja. sobre 1.200.000.000 de gasto público es muy poco. No 100.000 sobre 1.000.000 no llega al 10%. Claro. ¿Y el grueso dónde está? Ahora, el déficit fiscal, para aquellos que manipulan los números, son 125.000 millones. Ante alguien te diría que manipula el número, eliminar los subsidios y el déficit lo reducís de 125 a 25. Está bien, pero el gasto público es 1.200.000.000. Claro. Y donde más creció es en la planta de personal. Y el segundo en el que más creció es jubilaciones. Acá te mandaste un jubileo de darle una jubilación a 2,5 millones de personas que nunca habían aportado. Podés tocarlo y por supuesto, no podés ni tenés que tocarlo, Claro. ¿no? Obviamente. Claro. Pero convengamos que donde vos tenés el gran problema es
en lo que es la planta de personal. Y ahí deberías congelar la planta de personal y si quieres hacer un ajuste fiscal en serio, congelar el gasto público también. ¿Hasta dónde resiste en un país una estructura que vía, ¿no?, subsidios, vía impresión impositiva enorme, vía inflación que le cae a lo más débil? Por recién hablábamos. El más fuerte, el que tiene una posición dominante, es el que se puede dar el gusto de ajustar por inflación, pero no todo el mundo puede ajustar por inflación. Con lo cual el más débil es el que más se joroba porque tiene un ingreso menor. Sí, sí. Digamos, pero cuando vos analizás, digamos, un poquito todas estas variables, ¿no? Vos decís, ¿cómo se hace para salir, ¿no? Porque toda la presión cae en la ciudadanía y en el privado. Incluso en algunos casos hasta en el mismo empleado público. Pues vos tenés un empleo público que en muchas provincias gana 2.000, 3.000 pesos, que con eso apenas subsiste, pero a su vez las cosas le aumentan el 25, 27%, ¿no? Es decir, me da la sensación de que lo que por un lado parece una gran distribución social, por el otro lado termina siendo, digamos, que te la sacan por el otro bolsillo, ¿no? Bueno, el ¿Se entiende un poco la pregunta? No, Es como un entiendo, vaso comunicante en donde en realidad... Lo que pasa es que el populismo a la larga siempre es caro. Esta idea de que el alimento puede ser barato, te quedaste sin trigo, tenés problemas con la leche, con el maíz, que viajar en tren es gratis, que tener nafta barata es posible. El populismo a la larga es caro y hoy lo estás viendo con absoluta claridad, digamos, donde con una tasa de inflación de 27%, que a la que más afecta relativamente es al pobre, porque tiene dinero, solamente tiene billetes y monedas para poder transaccionar, termina obviamente compensando cualquier intento de redistribución del ingreso que vos persigas, digamos, ¿no? De hecho, hoy, con esta tasa de inflación, sin duda que la equidad distributiva se está viendo perjudicada, digamos, porque sin duda la inflación está pegando relativamente más a aquellos que solamente tienen billetes, que son los pobres. Así que el límite es muy estrecho de todo esto. O sea, yo creo que de esta década uno debería sacar como conclusión que la posibilidad de redistribuir está muy acotada. Para ser muy buen administrador, ¿no? Para tener un sobrante que te permita redistribuir. La redistribución redistribuir. debería estar acotada a garantizar igualdad de oportunidades y hacer alguna redistribución a través de la educación, digamos, ¿no? Donde vos hoy, en realidad la educación, yo creo que profundiza en la inequidad, porque al chico pobre le exigís menos que al chico rico. Vos deberías exigirle tanto al pobre como al rico, claro, para que el pobre tenga chance de competir con el rico algún día. Yo creo que la redistribución del ingreso está limitada a eso, básicamente. Pero esto de andar reventando al campo impuesto para supuestamente tener un alimento barato, para que la gente pobre pueda comprar el alimento barato, fíjate dónde terminamos. ¿Dónde está lo barato de la mesa de los argentinos? Puede reventar al campo durante una década con impuestos y con prohibiciones para exportar. En el caso del petróleo, que todavía en el caso del petróleo la venís disimulando la crisis, a diferencia de la que tenés en la mesa de los argentinos por los subsidios. Porque vos sos hoy importador neto de energía en Argentina, cuando eras exportador neto en los 90, por ejemplo. Y esa importación neta de energía la estás cubriendo entre subsidios y reserva del Banco Central, pero algún día eso lo vas a blanquear aunque te niegues a hacerlo. Entonces el populismo, esto de servir barata a la mesa de los argentinos reventando al campo, reventar al sector petrolero para que la energía sea barata, termina siendo caro y perjudicando al pobre, porque ¿quién es el que consume relativamente más alimentos en una sociedad? El más pobre. A medida que vas subiendo la escala, vos vas pudiendo acceder a cosas que cuando sos pobre no accedes. Entonces, sin duda que el populismo termina perjudicando al más pobre. Sin duda. La garrafa, fíjate lo que sale la garrafa de GNC, un disparate. Entonces el populismo termina siendo caro y perjudicando a aquel que supuestamente beneficia. Porque el populismo en realidad es una gran mentira. Es el uso de la gente con fines de acumulación de poder. ¿Y a quién vas a usar? A los menos capacitados, a los menos formados, a los que no han logrado terminar la secundaria, la primaria. Y ese es el caldo de cultivo del populismo. Te hago una pregunta que me parece que puede tener un mensaje positivo dentro de todo este análisis, ¿no? Mirando para adelante y sobre todo empresarios que tienen que jugársela, etcétera. Si hiciéramos una analogía con un auto y la presidenta fuera el piloto y uno mira a futuro, el auto, ¿cuán dañado o no está si cambiamos por un buen piloto y lo hacemos correr de nuevo una carrera?
No, yo creo que el auto está en perfectas condiciones para ser enderezado todavía. Lo que me preocupa es que el piloto insiste en seguir manejando a 300 kilómetros por hora Sin con una cambiar el curva aceite, con nada. una curva 90 grados enfrente. Eso es lo que me preocupa. Pero el auto, a ver, para ponerlo claro, independientemente del conductor y del auto incluso, la primera cosa que te diría, estamos lejos de tener así, a la vera de la esquina, escenarios tipo 89-2001. Eso no hay que pensar que viene eso, porque yo creo que eso es muy poco probable. Porque para que se den esos escenarios de tipo polar, tan polares, se tiene que dar condiciones además de económicas, internacionales muy adversas y sociales muy adversas. Entonces yo no lo veo. La segunda cosa es que estamos en perfectas condiciones todavía de enderezar el auto. Ahora, se requiere de hacer cosas muy en contra de lo que el gobierno tiene en la cabeza y lo que dice que va a hacer. Pero las cosas que necesitamos hacer son simples incluso. Son simples, es congelar el gasto público, particularmente el gasto en salarios, desarmar el corralito devaluando mucho más el dólar oficial. Y eso es todo lo que tenés que hacer en el corto plazo para después empezar a pensar en otras cosas, que no es lo único, pero acá lo que tenés que arreglar pronto es esta cosa que de hacer cosas tan reñidas contra lo que está demostrado que funciona, o estar tan enamorado de aquellas cosas que han fracasado rotundamente en todo el mundo, como los controles, los aprietes, afectar el derecho a propiedad, pelearte con todo el mundo, amenazar con desacatar fallos. Si acá vos desarmás el corralito, restableces la libre convertibilidad del peso y del dólar, poniendo el dólar oficial bien caro, y al mismo tiempo le haces un plan de ajuste fiscal muy duro, ya tenés arreglado el problema en una gran parte. Después tenés que empezar a pensar en cómo desarmar el cúmulo de subsidios, etcétera, etcétera, pero eso es otra cosa. Estamos a tiempo y el problema que tenés que solucionar no es de ninguna manera la gravedad que tenías que solucionar en 2002, o 2001, donde vos sabías que tenías que devaluar, tenías que reestructurar la deuda pública en una economía completamente dolarizada. Eso sí que era un lío técnico. Esto es relativamente simple. La complejidad no está en lo técnico, sino en la cabeza de los que gobiernan. Por ejemplo, cuando insisten en el blanqueo, que ya fracasó. Pero el auto está en perfectas condiciones que con una buena rectificación y otro piloto esto funcione. Pero yo en lugar de discutir personas prefiero discutir ideas. Están muy cerca de la mano nuestra las ideas para salir de esto. ¿Cómo hablamos mucho tiempo del viento de cola, ¿no? Etcétera, de cómo muchas variables nos ayudaban? La realidad, cuando uno mira a nivel de granos, los precios no son los mejores, pero tenemos muy buenos precios y mucho mejores Sí, precios que había, como dijiste vos, 98, ni 2001, hablar, ni etcétera. Lo que hablar. pasa es que lo que no podemos cargarle a esos precios es la inflación. Acá alguno debe pensar. Sí, las retenciones creo que son letales Bueno, también, ¿no? claro, sí, ¿no? Pero, digamos, cuando uno mira el mundo, ¿cómo lo ves estructurándose al mundo, digamos? Estados Unidos, bueno, ahora tiene un problema, Pero digamos, es un pero problema de corto, van a coyuntura, salir. No, no. etcétera, Yo pero vos creo que el mirás eso, Europa, al mundo lo veo bien, ¿eh? Yo creo que el mundo juega a favor nuestro pensando en los próximos 4 o 5 años que va a haber. A ver, acá lo que se discutía hasta hace unos meses era si la euroarea no se quebraba porque algún país salía de la euroarea defaulteando y volviendo a tener moneda propia, como se le aconsejaban algunos a Grecia. claro, no ocurrió. Eso no ocurrió. Está demostrado que eso no va a ocurrir, que la tienen que pasar mal, lamentablemente sí. Pero me parece que el proyecto comunitario es un proyecto que va bien más allá de circunstancias coyunturales. Así que yo creo que el mundo es amigable para con nosotros. Creo que los emergentes han dejado de ser transitoriamente una especie de faro que ilumina el mundo, pero no veo un mundo, yo veo un mundo amigable para con nosotros. Lo veo muy amigable. Así que creo que te diría, todo depende de nosotros ahora, de cómo nos van los próximos 5 años. Te ato esto del mundo y otro concepto que vos dijiste antes, que son las expectativas, ¿no? Es decir, cuando vos generaste, como hiciste, como decís vos, al armar el corralito de nuevo, vos lo único que hiciste, o el cepo, lo que hiciste fue generar expectativas negativas y eso fue bajando la reserva del Banco Central. Bueno, las expectativas de inversión en la Argentina. Si el piloto se avivara de manejar mejor o en el 2015 cambiamos del piloto. ¿Podría haber realmente inversiones pensando en el mundo, etcétera? La Argentina es atractiva, siendo combustibles, consistente, negocios. yo siendo consistente con lo que te decía antes, yo creo que acá vos haces algo mínimamente razonable en lo que es inflación, impuestos, gasto público y Argentina. A ver, la Argentina, tengamos presente esto, mirá, la Argentina es un país
no solo extraordinario, sino enorme. Argentina es el país número 30 del mundo de 230 países que hay. O sea, aún con los desaguisados que hacemos, Argentina es el país número 30 del mundo. Lo que preocupa y lastima a Argentina es la decadencia en términos del ingreso per cápita. El país era 10 en el mundo a principios del siglo XX, hoy es 100. Cayó 90 puestos en un siglo, casi un puesto por año. Entonces lo que lastima es esa decadencia, y la decadencia está explicada porque vos haces cosas permanentemente reñidas contra la moral y la buena costumbre. Ahora, a este país vos le pones algo de razonabilidad, de raciocinio y arranca. Así que si hicieras estas cosas mínimas y si generaras un clima más amigable con la inversión, y eso va a venir con el cambio de gobierno 2015, yo creo que Argentina tiene una enorme oportunidad a partir de 2015. Digo a partir de 2015 porque este gobierno de acá a 2015 parece ser que piensa hacer más de lo mismo. Hoy salió en el boletín oficial una demostración clara que están pensando en seguir haciendo lo mismo. Todos pensaban ayer a la noche que el blanqueo se terminaba el 30 de septiembre, porque trascendió que Che Garay le había sugerido a la presidenta terminar con un fracaso absoluto. Hoy en el boletín oficial sale que el blanqueo se prorroga por 30 días hasta fin de año. Parecería ser que el gobierno está pensando en seguir haciendo lo mismo. Entonces, si eliminamos la posibilidad de que Argentina tenga una gran recuperación de acá a 2015, yo creo que en 2015 se abre esa oportunidad. Luego que hagas las correcciones que tenés que hacer, porque cuidado, que este gobierno está pensando en patearle para adelante o patearle al próximo gobierno todos los grandes problemas que tenemos. El de la inflación, el del gasto público, el de una presión impositiva salvaje, el de la pérdida de reservas que no para, el problema de la deuda externa que está en Nueva York, hoy está pensando en pateársela también hacia adelante. Ahora, una vez que se alineen esos problemas con un gobierno más amigable con el mercado y con el mundo, Argentina tiene una chance de tener muy buenos años después de 2015. Pero cuidado, primero hay que atacar estos problemas. Desde ya yo le diría al señor Massa, si tiene aspiraciones presidenciales, que se deje de la pavada de una ley para bajar la inflación, porque eso es demagogia. La inflación se la baja con ajuste fiscal y monetario. No hay otra manera. Cualquier otra cosa es mentirle a la gente. Pero si se alinean esas cosas, que yo diría para un país del G20 como Argentina, es una verdadera tontería alinearlas por lo fácil que es, una vez que Argentina se alinee y se ponga más amigable con el mundo, porque todos los que están fuera del kirchnerismo son mucho más amigables con la inversión y con el mundo, con el agro y con el petróleo que los kirchneristas, yo creo que Argentina tiene excelentes perspectivas después de 2015. Algo que tiene que ver mucho justamente con estas decisiones económicas es la política, ¿no? Y vos te adelantaste un poquito con esto de Massa, pero ¿cómo ves hacia adelante las reservas que hay políticas, ¿no? Porque me parece que hay gente en las provincias que ha tenido el entrenamiento de tener que tener federalismo en contra, pocos recursos, ingeniárselas como puede, hacer los ajustes. Hace un rato hablábamos, las tarifas en muchas provincias son más altas que acá que se subsidian, sí, porque no tienen manera de subsidiarlo, con lo cual tienen que enfrentar al mercado tal cual es el mercado. ¿Cómo ves las reservas, digamos, políticas para enfrentar, digamos, un manejo económico racional como el que vos decís? Yo creo que para hacer algo dentro del estilo de lo que yo creo que es necesario hacer, me parece que las hay. No las hay para transformar a la Argentina en realmente una potencia en América Latina y en el mundo emergente como Argentina puede serlo, no las hay. Acá el populismo ha contaminado a toda la clase política y a gran parte de la sociedad. Acá a una persona que cobra 5.000 pesos por mes de sueldo bruto, a la cual le sacan un tercio a través de impuestos, uno para tal cosa, para tal otra, que le queda en la mano 2/3, está de acuerdo con el Estado grande. A pesar de que el Estado le roba esa plata porque no le da nada. Lo matan por la calle, no le dan seguridad, no le dan justicia. La educación para los chicos en la escuela pública es un desastre. Argentina es un país populista y la clase dirigente es parte del problema. Pero, o sea, eso te impide ser una potencia como Argentina podría ser entre los emergentes. Pero la reserva política para hacer algo mucho más razonable que lo que es hoy, que es bizarro ya lo que está haciendo el kirchnerismo, sin duda que las hay, sin duda que las hay. A ver, hoy yo te diría, cualquier alternativa al kirchnerismo, de las que tienen chances, está lejos, como yo te decía antes, de estar en condiciones de transformar a la Argentina en una potencia en el mundo emergente. Porque para eso se requiere un profundo amor
por la iniciativa privada, un profundo rechazo al tamaño del Estado, un profundo rechazo a la presión impositiva salvaje, un profundo amor con el campo, un profundo amor con el petróleo, un profundo rechazo a la sustitución de importaciones. Para transformar a la Argentina en una potencia mundial se requiere amor por todo lo que te dije y rechazo a todo lo que te dije. Nadie fuera del kirchnerismo tiene esos valores. Están todos, bueno, un poquito menos de retención, un poquito más de mercado, pero nadie está pensando en algo realmente bien promercado, bien promercado. Pero sí creo que todos tienen claro que el kirchnerismo a la larga es inviable, porque ya nos estamos quedando sin reserva del Banco Central, ya nos quedamos sin reserva energética, por eso estamos importando petróleo, tenemos de las tasas más altas de inflación del mundo, así que el kirchnerismo es inviable. Así que todo el mundo está pensando en una alternativa, así que la reserva política e ideológica para hacer algo mucho mejor que el kirchnerismo la tenemos. Ahora, tenemos algo muy lejos de lo que Argentina podría ser, pensando que Argentina fue en su momento un país top 10 en el mundo, ¿no? Te hago la última para cerrar y tiene que ver con algo que es cómo uno también se puede involucrar o no, ¿no? ¿A vos te tentó alguien o te interesaría o te resultaría profesionalmente atractivo dar una mano desde todo el conocimiento, la experiencia, etcétera, en algún proyecto que se encaminara a decir, mire, José Luis, yo quiero que usted me ayude a llevar esto para adelante, pensando que hay todas estas trabas, pero en una transición así? Sí, tuve ofrecimientos en su momento, pero ¿qué pasa? Yo soy una persona que vivo muy bien, en cuanto, muy bien digo, cómodo, tengo una vida digna, así que yo no tengo ninguna, y además no tengo apetencias en sí mismo por la política, ninguna, cero. Cuando me han venido a ver justamente por mi desinterés por la actividad política. Y cuando dije lo que yo haría o las condiciones que yo requeriría para asumir lo que sea, como no se dieron, la verdad que no tuve ningún problema en decir no, entonces no. Pero es un lindo desafío, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo tengo mucha claridad de que yo participaría en concreto, ¿no? Solamente si se tuvieran muy en cuenta las cosas en las cuales yo creo y obviamente si tuviera el apoyo político detrás para hacerlo. Pero como no tengo ningún interés, por eso mismo probablemente esté siempre con alguna propuesta para hacer algo. Pero la verdad que no me interesa en términos generales. Ahora, yo dialogar para que se escuche... Sí, eso, pero sí, no, soy un ser humano y muy civilizado. Que tengo ideas claras, soy muy contundente para opinar, eso es una cosa, pero obviamente estoy dispuesto a conversar con quien quiera hacerlo, digamos, escucharlo, por supuesto, pero desde ya no cuenten conmigo en cuanto que yo tener algún apetito por, no, yo así como estoy perfecto. José Luis Esperti, como le decía al principio, una excelente nota arrancando octubre para analizar un poco lo que viene, ¿no? Por supuesto que no es nada de lo que a lo mejor nos gustaría, pero bueno, como él lo plantea, tampoco es algo que nos pueda caer como un balde de agua fría o algo impactante. Va a ser seguir tomando sopa y a tratar de ver cómo hacemos para tomarla sin empacharnos, ¿no es cierto? Ojalá, ojalá. Gracias, José Luis, como un placer, siempre, Chao, muy amable. Chao. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.